Bueno, vamos a seguir para poder completar esta última parte de la sesión de hoy. Espero estén por ahí todavía. Eh, Vamos a volver a poner el modo presentación. Sí. Ok. El mecanismo que vamos a ver ahorita es un mecanismo bien raro, bien atípico. Eh, Me confirma que estamos en la sesión 3.44, se llama Metal Dusting. ¿Sí? Eh, para que estemos en sintonía con este mecanismo que vamos a ver. Ok, gracias Jenny, Julie. Bueno, realmente este tipo de mecanismo de daño es un mecanismo muy típico en corrientes donde carburantes, ¿sí? Eh, Realmente es un tipo y quiero que fijen su atención acá, esta es la parte como quizás clave, a la final es una carburización como la que ya vimos en pasadas entregas, ¿sí? Pero que es severa, es muy agresiva. Entonces, eso es el metal dusting. A la final, ocurre en ambientes carburantes donde hay una alta presencia de carbono y oxígeno. Y bueno, a la final se ve, ¿verdad? Que el daño que va dejando en la superficie externa es como una especie de polvo metálico. Es por eso que el término dusting o dust está asociado a polvo. Entonces, a la final es un proceso de carburización extremadamente severo. Y bueno, típicamente es tan agresivo que se han reportado eh, pérdida de espesor de hasta 1000 mpy, esto es insostenible para la vida remanente de un equipo. Esto lo agota en cuestión de días. Bueno, el fenómeno resulta, para los que estas ecuaciones, ¿verdad? Las describe también 571. A la final es la reacción de, puede haber presencia de CO2, vapor de agua que genera dióxido de carbono e hidrógeno. Pero lo cierto es que el CO, el monóxido que siempre está presente en lo que es el proceso de combustión que no tiende a ser 100% eficiente, sino que hay combustión parcial que genera CO, puede descomponerse y formar CO2 y carbono. Esto es lo que llaman la reacción de Boudoir. Este ambiente carburante es el que se da en algunas unidades, ¿verdad? De modo que este carbono atómico, ¿verdad? Difunde el metal y empieza a hacer una carburización, porque al final genera, ¿verdad? Unos carburos de hierro, carburos de níquel, que no son metaestables, son inestables, pero fundamentalmente es porque hay una presencia de una atmósfera carburante con una gran cantidad de, de carbono que en términos físico-químicos, la actividad del carbono supera uno, que es un valor referencial para entender la presencia eh, sustancial de carbono atómico en la corriente de gas, donde está el equipo, el activo. Entonces, es un tipo de carburización porque él termina combinándose con algunos elementos metálicos para formar estos carburos inestables. Entonces, se va perdiendo realmente el hierro, se pierde el níquel y bueno, genera una superficie de ataques muy severas que ya vamos a ver la foto. Son, bueno, muy altas, porque ustedes pudieran decir, pero lo hubiesen dejado en la sección que vimos de carburización. Pero como él
tiene tasas de corrosión muy elevada y genera una especie de polvo metálico, ese ataque severo. Entonces decidieron, pues, eh, describirlo en esta sección aparte, la 3.44. Entonces, bueno, una alta penetración y ataca. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? ¿No le capté? Sí. Bueno. Bueno, y entonces estas lesiones en las relaciones interdendríticas son rápidamente penetradas por el carbono también. ¿Sí? Entonces, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, más o menos este es los factores críticos y la morfología morfología de daño que deja el metal dusting. Y normalmente los elementos críticos son la temperatura de operación y bueno, ese proceso de carburación lo que genera es este tipo de ataque. Esta es una tubería de 304H, acero inoxidable 304H, que fue atacado por este tipo de mecanismo de daño. Entonces, hay muchos tipos de reacciones complejas, ¿verdad? Y normalmente están asociados a procesos de síntesis de gas, que le llaman syngas, donde hay presencia de, de CO, ¿verdad? Incluso de hidrógeno. Hay una relación estequiométrica de la concentración de carbono que supera uno como un elemento indicativo de verdad de que podemos estar en presencia de ese tipo de atmósfera carburante donde el carbono puede difundir y generar esos carburos inestables. Bueno, el rango de temperatura de 900 a 1500 y aumenta aproximadamente de manera dramática a alrededor de 1500 Fahrenheit. Por encima de esa temperatura, la actividad del carbono calculada por acción de desplazamiento de vapor de agua tiende a ser menor a uno. Entonces, es más difícil ver este mecanismo de daño ya por encima de esta temperatura porque afecta este indicador a través de la reacción de Boudoir. Eh, entonces tiene que ver está muy asociada a la actividad del carbono, ¿sí? De ser uno o mayor a uno para que esa cinética de difusión del carbono sea un problema que pueda saturar la matriz y empezar a carburizar. Es una carburización severa, es una combinación de carbono atómico a alta temperatura y que empieza a quitar el hierro, ¿ya? El níquel y genera como un polvo y debajo de ese polvo, por eso se llama dusting, está ese ataque. Entonces, bueno, aquí vemos una metalografía de la parte superior, el tipo de morfología que va dejando, ¿sí? Mm, no parece la típica composición de un 304, pero podemos ver que pareciera que no hay un cambio aquí metalúrgico. Sin embargo, hacia la zona donde están ya esas picaduras, ya no se ve que el carbono ha estado combinándose con elementos aliantes. Vemos un cambio acá. Fundamentalmente, ese es el metal dusting. Quería hacer una pequeña referencia. Mm, Particularmente en mi carrera profesional, nunca he estado en un análisis de falla o una inspección donde yo pueda confirmar de que vi este mecanismo de daño activo, ¿sí? Este otro mecanismo de daño es muy común en la industria y se llama corrosión por ácidos acténicos en la sección 3.46 de 571, ¿verdad? Eh, Realmente es una corrosión a alta temperatura en unidades de crudo y vacío, fundamentalmente en la etapa temprana
de refinerías, unidad de crudo y vacío, por la presencia de ácidos, de unos ácidos orgánicos que están presentes en el crudo y que dependiendo de esa concentración, eh, normalmente se da el diseño de la dieta que llaman que entra a la refinería. Eh, Esos ácidos atacan el acero a alta temperatura y normalmente vienen ya en el crudo. Y ya vamos a ver que hay un indicador que permite entender cuánto puede ser la relación de ácidos nafténicos en el crudo, en el petróleo de alimentación, en la unidad atmosférica o de crudo de la refinería. Y normalmente tenemos que ataca a los aceros al carbono de baja aleación, inoxidables, grados 400, grados 300, en orden creciente. Último, las aleaciones base níquel. Y hay una lista aquí, una tabla interesante, ¿verdad? De aleaciones que están listadas y cómo mejora su resistencia, según lo que está aquí, a este NAT o ataque por ácido nasténico, ¿verdad? Así en orden creciente. Entonces, los más susceptibles a corrosión por ácido nasténico son los aceros del carbono y de baja aleación, y los que han mostrado un mejor performance o desempeño ante la presencia de estos ácidos nasténicos son las superaleaciones de alto níquel, aloy 625, aloy 276. ¿Sí? Y bueno, exactamente como factor crítico tenemos que la corrosión depende del contenido como tal del ácido nafténico, temperatura, hay una relación de cantidad de azufre y velocidad que también son elementos críticos. Y realmente a la final cuando hablamos de ácido nasténico hablamos de la acidez del crudo. Quizás ustedes han escuchado antes esa descripción. Mira, hay una acidez típica del crudo y realmente lo que el indicador, ¿verdad? Que expresa esa acidez del crudo, que hay una correlación con los ácidos nasténicos, es el TAM, por sus siglas en inglés de Total Acid Number. Es una medida de ese grado de acidez. Y hay un estándar STM para poder determinar la cantidad del TAM en el crudo, ¿sí? Y bueno, para que tengan una idea, hay refinerías que se han diseñado para un máximo nivel de TAM, ¿verdad? De acidez del crudo, de no más de 0,8%, ¿sí? Se la dieta. Pero yo he visto refinerías que se diseñaron para esto y están trabajando alrededor de 4,5, ¿sí? O sea, unas 6 7 veces más, disculpe. ¿Sí? 4,5. Entonces, eh, empezamos a ver corrosión por ácido nafténico muy elevada y algunos custodios o operadores dicen que no pueden hacer nada, que las condiciones del crudo cambiaron en producción. Normalmente hay unas cosas que se hacen para mitigar esto. Y esto fue una pregunta que yo tuve en una entrevista con una empresa que se llama Saudi Aramco hace como 5 años. Me preguntaron exactamente, no, perdón, hace como 7 años, cuál era la, mm, la actividad de mitigación más rápida y certera para poder trabajar con crudos que ahora tenían mucho más porcentaje de TAM o Total Acid Number. A la respuesta se la voy a dar al final y le voy a decir por qué fallé en esa pregunta. Bueno, la severidad, bueno, este es el Total Acid Number, ¿sí? Un elemento crítico.
seguimos con los factores críticos acá. Es muy común este tipo de daños en refinería, sobre todo cuando cambian el TAM en los crudos, que normalmente cambia. Eh, bueno, entonces vamos a ver acá algunos comentarios. Permítanme leer, dice que el TAM del crudo puede ser engañoso, ya que la correlación entre el TAM, el Total Asset Number, del crudo total y la tasa de corrosión tiende a ser deficiente. No hay a veces una correlación para comparar tipos de crudo. Disculpen. Ok, entonces podemos tener crudo A, crudo B, crudo C, y se supone que en el crudo A, con el menor cantidad de TAM, deberíamos esperar corrosiones más bajas. Pero lo que sucede es que hay familias de ácidos, ¿verdad? Se hace familias de ácidos que quizás en un corte específico de ese crudo A, de este crudo B, de crudo A que tenga 0,4% de TAM, total hace el nombre, el crudo B tenga 2%. Lo que dice la lógica es que podemos esperar mayor corrosión aquí. Sin embargo, dependiendo de cuán agresivos son esas familias de ácidos orgánicos, ¿verdad? De sus puntos de ebullición, pueden afectar este que tiene menor total acid number o TAM, puede ser un poco más agresivo. Entonces hay toda eh, factores técnicos de simulación. Entonces hacen simulaciones para poder entender cómo afectan el TAM y las temperaturas de proceso, en que se generen familias de ácidos más agresivas, quizás donde tengo un TAM menor. Esto es lo que dice este párrafo. Hay que tener mucho cuidado en nunca asegurar, bueno, si tengo un TAM bajo, espero menos corrosión. Sí, eso es lo que se pudiera decir en fase preliminar. Y bueno, otro elemento clave es que el TAM mide la cantidad total de los ácidos presentes. No hace una discriminación exclusiva de un grupo de ácidos nafténicos en particular. Entonces, eh, puede que ya hayan protocolos que me permitan conocer cuál de esa acidez total de este TAM, yo, qué cantidad de ácido nafténico, de especies de estos ácidos orgánicos forman parte de ese TAM. Pero lo que dice 571 y lo que está en el estándar ASTM que vimos aquí, está aquí, este estándar, el ASTM DD664, es que el TAM no te está midiendo la relación directa de ácidos nasténicos, sino una relación de total de ácidos presentes. Bueno, entonces, los distintos ácidos que conforman la familia de ácidos nasténicos pueden tener diferentes niveles de corrosión, pues. Y bueno, eso implica que hay una estructura, un peso molecular de las especies específicas de ácido nasténico que tienen un impacto en la corrosión. Entonces, dependiendo de la familia de esos ácidos nafténicos presentes en la cantidad total de ácido, es que, es que yo espero más o menor corrosión, ¿sí? Eh, Hay más factores críticos, hay mucha, 571 tiene mucha información sobre esto. Eh, y bueno, por ejemplo, hay un umbral típico, típico de 571 donde dicen que 0,30, ¿verdad? Como el nivel bajo, el cual no se espera corrosión por ácido nasténico, ¿verdad? Entonces, por debajo de este valor es un poco temerario. Neis no le gusta este tipo de aseveraciones que hace, o AMPP, ¿no? Como se llama ahora Neis.
no le gusta cuando he estado en trabajos, en cursos con la gente de NACE, ellos no les gusta estas aseveraciones tajantes de un nivel de TAM por el cual por debajo de él podemos no esperar este, corrosión por ácido acténico. Pero sin embargo, como dice acá, se han reportado casos de ácido nafténico con crudos de bajo azufre y con tan bajito como 0,10. O sea, como que te dice, si estás por debajo de tan de 0,30, no puedes, quizás no tengas problema, pero se han reportado casos de corrosión con 0,10 de TAM, de total de acidez en el crudo, pero que además tienen azufre. Entonces, bueno, hay algunas referencias que esta corrosión normalmente ocurre por encima de 425. Esta es una pregunta clave. La vi en una de las bancos de preguntas que tengo, pero no recuerdo que yo la haya visto en el examen. Me parece, es de las pocas preguntas que casi nadie se acuerda. Puede que pase un mes después de este curso y yo quizás no me acuerde de este valor. Sí, pero sin embargo, a temperaturas tan bajas como 350 Fahrenheit también se ha observado corrosión por ácido nafténico. Lo que sí es cierto es que la temperatura aumenta esa severidad hasta 750 Fahrenheit. Sin embargo, en los cockers, ¿verdad? ¿Verdad? Se han reportado también corrosión por ácido nafténico de hasta 800. Entonces es como que un tira y encoge con estas temperaturas, pero bueno, indudablemente que es un mecanismo, es un mecanismo que es termoactivado, tiene que ver con temperatura. Los ácidos nafténicos también son destruidos, no se van a ver en las unidades de FCC. Las temperaturas son tan altas en unidades de craqueo catalítico que el ácido nafténico muere, no prospera. O sea que por eso que típicamente se observa en las unidades de crudo y de vacío. Y bueno, esto sí es pregunta de examen. Las aleaciones con alto molibdeno, ¿verdad? Mínimo 2%, tienen una resistencia muy buena a la corrosión por ácido nafténico y así como los tipos 316 y 316L. Pero esta adición de molibdeno es clave que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y bueno, la experiencia industrial también indica que hay un mínimo de 3% para los 317L, para evitar corrosión por ácido nasténico. Lo que se observa es que en la columna atmosférica hay un rango de temperatura alrededor de esto, 350, 500, donde quizás algunos de ustedes han visto ya han entrado a una torre de vacío. Normalmente tienen una configuración ancha en las primeras virolas o en las primeras secciones del cuerpo. Después viene una sección, permítanme ver acá, eh, quizás no tengo aquí un rombo, pero bueno, viene una sección donde se reduce el diámetro, ¿no? Perdón, ya, permítame borrar aquí, pero normalmente lo que vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo entonces con una línea, ¿sí? Normalmente viene acá así y tenemos algo aquí así. Entonces, la columna atmosférica tiende a tener esta configuración y hay una zona, fundamentalmente como de aquí a acá, sección baja, intermedia, esta es la columna atmosférica, perdón, de vacío, la que recibe los fondos de la columna atmosférica.
donde la temperatura puede estar entre 350 y 400, donde cuando el TAM está muy alto, lo que se le va haciendo es un cladding interno. Se va haciendo un cladding, vamos a poner otro color, quizás amarillo, ¿sí? No se percibe muy bien este color, vamos a poner otro color, quizás verde, un cladding interno, porque en este rango, en esta zona, es donde podemos tener este tipo de ataque por ácido técnico y se usa este tipo de metalurgia. 316, 317 es la más común, esta que está aquí, para evitar ese ataque. Y bueno, donde hay a veces mucho ataque por ácido técnico, se aumenta el nivel de molibdeno en la metalurgia o se siguen usando claddings con alto níquel o tipo 317. Entonces, es una real preocupación el ataque por nafténicos en la unidad de crudo y de vacío, donde tenemos una alta acidez del crudo. Y bueno, la apariencia del daño es algo como esto. Tenemos ataque realmente tiende a ser localizado, ¿verdad? Tiende a ser en esta parte del codo, ¿verdad? Este es un elbow, una metalurgia de 5 cromo medio molibdeno en la salida del horno de vacío. Esto es en la unidad de vacío o vacuum, como dice acá, justo precalentando lo que sale de la atmosférica, va a un horno antes de enviarlo a la columna de vacío. El nafténico se comió este codo en esta sección. La corrosión localizada, picaduras, zonas de alta velocidad también tienden a, a incrementar el daño. Y bueno, temperaturas incluso alrededor inferiores a esto, podemos tener que sea más uniforme y suavizada, pues no sea tan severa. Pero evidentemente el daño tiende a ser más localizado y en estas secciones de cambio geométrico. Por supuesto, tiene que estar la acidez elevada. Tenemos que tener ese dato del TAN en la alimentación del crudo. Y bueno, para prevenir y mitigar, tenemos fundamentalmente eh, esta, este, mezclar, hacer lo que se llama un blending. Un blending es seguir usando el crudo con tan alto, pero poder hacer mezclas de la en producción, hacer alianza con los operadores del pipeline que permitan también captar crudos con un tan menor para mezclarlo. Y aquí fue mi falla en la respuesta en una entrevista. Yo hablé de muchas cosas, de mejorar la metalurgia, pero por mi mente no pasó decir esto un blending. Mezclas crudos con menor TAN con los que tienen mayor TAN y haces como que diluyes, ¿verdad? La acidez del crudo. Bueno, esta fue mi falla. El entrevistador no me dijo exactamente cuál era la respuesta, pero después hablando con unos colegas me di cuenta de mi error. Bueno, hablé también incluso de inhibidores químicos que protegen esta superficie, generan un film protector. eh, y bueno, realmente también esto, la mezcla, es clave, aquí lo dice, pero la mezcla, el blending es clave para poder entender cómo bajar el TAM o la cantidad de azufre en el crudo. Y, y monitorear el TAM también es un elemento clave, hacer ese monitoreo con cierta frecuencia de cómo está el nivel de acidez en el crudo. Y usar este tipo de acero
316L, 317, perdón, L, con contenido superior al 2% de molibdeno. Esto es pregunta de examen. 317L con mayor a 2% de molibdeno es una de las metalurgias más robustas que ha podido mostrar una buena resistencia a este tipo de ácidos nafténicos. Son familias de ácidos que vienen en la acidez del crudo. Aquí tenemos en esta foto inferior unas bandejas, ¿verdad? De 410. Permítanme subrayar. 410 bandejas. Estamos viendo lo que llaman las bubble caps, que son estas válvulas de burbujeo, los que se han metido dentro de algunas torres de HVGO, hasta la sección del HVGO por sus siglas de Heavy Vacuum Gas Oil, que es un gasoil eh, pesado de la columna de vacío. Entonces, aquí no se ve casi, pero aquí hay un hueco en la bandeja. ¿Ya? Pero este es el metal base de la bandeja, pero aquí hay un hueco. Entonces, cuando entramos dentro de una torre, los internos, estas bandejas, son un elemento clave para entender cómo está la corrosión e inferir hasta un ataque muy agresivo de que estamos ante presencia de un ataque tipo ácido, pero en este caso quizás de nafténico, ¿no? Entonces, a veces estamos muy enfocados en ver el shell, el espesor de pared, lo que contiene presión, y nos olvidamos que los internos son elementos testigos que nos pueden decir cómo está la corrosión interna. Eso era la parte de corrosión por ácido nafténico. eh, Hay un mecanismo de daño que se llama nitruración y es 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 un mecanismo que no es muy común, pero también se presenta, ¿verdad? Este mecanismo de daño fundamentalmente es por la formación de una capa superficial dura y quebradiza que se genera en ciertas aleaciones, ¿sí? Fundamentalmente es por una corriente de proceso a alta temperatura que tiene compuestos nitrogenados. Amoníaco, ¿verdad? NH3, cianuros, donde esté el nitrógeno, fundamentalmente. Entonces, este fenómeno puede afectar negativamente la resistencia a la corrosión, porque eh, a la final esa capa, ¿verdad? Que se va formando en la superficie, afecta la ductilidad o tenacidad del material al tener una superficie mucho más dura. Y bueno, la nitruración es de tipo superficial, ¿sí? Y realmente el término en inglés es hardening. Es un caso de endurecimiento superficial, fundamentalmente en la presencia de estos compuestos nitrogenados. Normalmente no son atmósferas eh, carburantes, sino reductoras, ¿verdad? Y un elemento clave es que el nitrógeno, a la final, ¿qué es lo que pasa? Esto no está en 571. Yo normalmente pongo nota, digo aquí nota, pero ese nitrógeno de estos compuestos nitrogenados como el amoníaco reacciona con el aluminio, que puede estar en la metalurgia, con el cromo de la metalurgia del metal base, con el molibdeno, el vanadio y forma nitruros metálicos muy duros, nitruros de aluminio, nitruros de cromo, nitruros de vanadio que se distribuyen en la superficie. Generan esa capa muy dura y la afectan. Hay mecanismos controlados para tú hacer una niquelación en la superficie, generar una capa, ¿verdad?, de níquel o de cromo, también le llaman cromado, para dar una apariencia estética o de también de mayor resistencia a la corrosión atmosférica. Pero eso es un procedimiento controlado. La nitruración es esa capa de nitrógeno que forma nitruros metálicos que es indeseable porque no es estable y genera
endurecimiento de la capa superficial, afectando la tenacidad del elemento, del activo. Afecta los aceros del carbono, baja aleación, aceros inoxidables y grados 400 y 300. Las aleaciones bajas de níquel tienen mayor resistencia. Nunca he visto que abunde, que se hagan preguntas de este mecanismo de daño en el examen de certificación. Sin embargo, tenemos que verlo. La nitruración como factor crítico a la final es un proceso de difusión de ese nitrógeno, ¿verdad?, hacia la composición del metal, como estamos viendo, formando esos nitruros metálicos que no son estables, ¿sí? Y bueno, depende del tiempo de la difusión, ya sea que por exposiciones prolongadas o a temperaturas altas, normalmente comienza por encima de 600 Fahrenheit y se vuelve más rápida por encima de 900. Esto es lo clave en la nitruración, estos rangos de temperatura y bueno, la actividad del nitrógeno en fase gaseosa, que mientras más alta es esa actividad, mayor posibilidad tenemos que el nitrógeno se combine con el cromo, el níquel, el aluminio de la aleación y genere esas capas de cromos metálicos muy duros. Entonces, la mejor resistencia está en aleaciones que tienen este rango de elemento níquel en la aleación. Son más resistentes a este tipo de fenómeno de daño. Y bueno, hay algunas fotos acá de la nitruración. Tenemos que, bueno, tiene que haber condiciones de temperatura, ¿verdad? En los rangos que vimos en la pasada diapositiva, ¿sí? Y las condiciones adecuadas de ese nitrógeno en la corriente. Eh, y bueno, normalmente se muestra una capa, es una capa de apariencia opaca, color gris oscuro como la que vemos acá. Este es un tubo de una termocupla, thermowell, ¿verdad? De una planta de síntesis de amonio. Entonces es muy común verlo en este tipo de planta. Y bueno, aquí vemos una micrografía, una fotomicrografía, ¿verdad? Eh, de, eh, no se ve muy bien acá, pero se supone que aquí está la capa, ¿verdad? Oscura, shallow, de nitruros, ¿verdad? Es grisácea, casi no se percibe, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. Es toda esta capa. Vamos a rayarla bien. No la estaba viendo bien. Vamos a rayarla acá para que ustedes lo... Sí. Esta capa, perdón, vamos a ponerle un color que resalte. Sí, aquí tenemos una, una coloración, ¿verdad? Diferente a esta. Sí, diferente a esta. Entonces lo que dice es que hay una interfaz, ¿verdad? Entre una capa, ¿verdad? Nitruro, ¿verdad? Que normalmente es gris, ¿verdad? Que es esta es más gris, esta zona que está de aquí a acá, ¿verdad? Con respecto a la que está como más clara, white, que es esta, como dice acá. Esta capa de tonalidad gris es la capa que tiene los nitruros metálicos que terminan generando, bueno, unas grietas que se han iniciado en el OD. Este es el OD. El OD es la superficie externa del componente. Más o menos este es muy ilustrativo este mecanismo de daño, ¿sí? Nitruración. Y bueno, hay muchas maneras de mitigar, ¿verdad? Y realmente lo ideal es usar metalurgias que tengan este contenido de níquel de 30-80%, superaleaciones de níquel. Normalmente no es muy práctico modificar condiciones de proceso, ¿verdad? Es muy, muy difícil. Y la inspección y monitoreo, ¿no? Normalmente un ensayo ideal es ver cuánto prospera esa capa de nitruración, ¿verdad? Esa capa que es más dura, ¿sí? Eh, Permítame borrar acá, usar la otra opción, ¿sí? Esta capa.
Y bueno, realmente el cambio de color a gris opaco en la superficie, como vimos en esta diapositiva, ¿ves? Este cambio de color puede indicar presencia de una capa de nitruros y realmente la dureza es una de las ensayos claves. La dureza por encima de 400, 500 Brinell puede ser un indicio que tenemos un proceso de nitruración avanzado. ¿Sí? No, normalmente estos son el ensayo clave. Bueno, aquí estamos en este mecanismo de daño que se llama oxidación en la sección 3.48 y este es un mecanismo de daño que se da como elemento clave en presencia de atmósfera que tienen aproximadamente 21%. Recuerdan que vimos un mecanismo de daño en presencia de oxígeno, pero una atmósfera enriquecida de oxígeno. Quizás se recuerdan algunos, alrededor de 25%. Ese es otro mecanismo de daño diferente a este. Entonces, cuando la relación de oxígeno está alrededor del 21%, que es lo que típicamente tenemos en el aire, estamos entonces en presencia de oxidación y no del mecanismo que ya vimos de oxidación por enriquecimiento de oxígeno por encima del 25%. Y realmente la oxidación eh, ocurre a alta temperatura, ¿verdad? Proceso de oxidación a alta temperatura en presencia de oxígeno, ¿verdad? Que normalmente se van generando especies que no son, que no son metaestables y se va perdiendo el espesor producto de esa oxidación, esa interacción del acero a alta temperatura con atmósferas con alrededor del 21% de oxígeno. Y bueno, afecta a todos los materiales base ferrosa, cero al carbono de baja aleación. Permítame cambiar acá. Y bueno, la oxidación depende de la temperatura y la composición del material. Se pueden ver grados diferentes de oxidación en el acero. Y como factor crítico, fundamentalmente es la alta temperatura y la composición de la aleación, porque eh, todos los materiales son susceptibles, ¿sí? Pero a medida que tú mejoras la aleación, concentración de níquel, puedes mitigar el proceso de oxidación a oxígeno alrededor de 21% con alta temperatura. Entonces, hay un umbral que se habla que para cero al carbono, la oxidación puede comenzar por encima de 1000 Fahrenheit. Y nosotros podemos ver que por encima de esta temperatura podemos ver otros mecanismos de daños en el acero, ¿sí? Lo que pasa es que este fenómeno comienza en la interacción de las fases de la cara externa del material, producto de la atmósfera, ¿verdad? Alrededor del 21% de oxígeno. Por ciento. Bueno, los aceros inoxidables resisten más y ese proceso de descamación, de peeling, también le llaman en inglés, donde se empiezan esas capas de óxido que se van formando, que no son estables, que, bueno, normalmente alrededor de 1500 Fahrenheit se van, para ser inoxidable, ya pierde su capacidad, su resistencia. Entonces, eh, también hay un dato que dependiendo de la presión de vapor de agua puede acelerar significativamente la tasa de oxidación. Creo que una referencia interesante es ver estas tablas. Vamos a verlas. Creo que están aquí, sí, pero vamos a ver primero los materiales afectados, todos los aceros del carbono, acero de baja aleación, fundiciones, tanto las forjadas. Y bueno, a medida que mejoras la concentración de níquel,
puedes tener umbrales de temperatura mayores. No son inmunes, pero los grados 300 y 400, poco más resistente a la oxidación a alta temperatura. Factores críticos, bueno, la temperatura del metal, ¿verdad? Por encima de 1000 Fahrenheit. Y también tenemos que la resistencia al acero al carbono, ¿verdad? Puede ser mejorada por la cantidad de cromo también, ya que se forma una capa de óxido de cromo que es más protectora o metaestable. Los aceros inoxidables 300, bueno, la final son los que por debajo de 1500 tienen un buen performance, pero ya alrededor de 1500 Fahrenheit empiezan a tener problemas de oxidación a alta temperatura. Eh, esta tabla está en 571, ¿sí? Entonces lo que tenemos es, hay un survey o una medición de lo que es, dependiendo de la temperatura del metal, ¿verdad? Y la metalurgia, pero el carbono, y aquí tenemos un Alloy 800 o HK, 50 cromo, 50 níquel, dependiendo de eso, tenemos velocidad de corrosión asignadas, entonces pruebas a nivel de laboratorio. Entonces, para que tengan una idea, el acero del carbono que está aquí, a partir del 925 registra 2 mpy, ¿verdad? Que es la unidad de corrosión que está aquí, mpy, por sus siglas de milésimas de pulgada por año. Pero a Jason, medida que... Sí, adelante. tengo una pregunta. La rayita, ¿qué significa? Por ejemplo, hay un acero de carbono en 1325, ¿qué significa? Sí, aquí no hay data, ¿verdad? No se hizo el survey a estos rangos de temperatura, pero evidentemente pareciera que no fue práctico porque ya 1275 la tasa de corrosión está casi en 50 mpy. Entonces, esta raya implica que no hubo un ensayo controlado para esta metalurgia a esta temperatura y no pudieron reportar nada, ¿sí? Esa es más que todo la Vale, gracias. explicación, ¿sí? Excelente, buena pregunta. Bueno, entonces, a medida que aumenta la metalurgia, la aleación, la relación de cromo y de níquel, podemos tener tasas de corrosión muy bajas para un 310, para un HK, para un Alloy 800. Empieza a ser un problema a partir de esta temperatura, pero ya a temperatura más alta, algunos tenemos alguna referencia y otras no. Entonces, esto es muy clave cuando estamos infiriendo oxidación por alta temperatura. Es muy bueno tener los resultados del termoscan que están registrados en las consolas de operaciones o resultados de termografía para entender un poco esto. Entonces, es clave tener esas referencias. Aquí tenemos también una, una data, ¿verdad? De corrosión estimada, ¿verdad? Pero disculpen, no logré conseguir, no es muy buena la referencia en 571, pero no dice la referencia a dónde lo sacaron para poderme haberme traído esto. Pero lo cierto es que aquí tenemos carbon steel, ¿verdad? Que es esta primera curva que está aquí, esta. Y de último tenemos aleaciones muy aliadas, entonces cromo níquel. Pero para estos rangos de temperatura empiezan en 950, ¿verdad? La tasa de corrosión, ¿verdad? Eh, la, para este caso, ¿verdad? Tenemos 20, 30, 40, 50 mpy, pero a medida que mejoramos la metalurgia, cae, ¿verdad? La cantidad de milésima de pulgada que perdemos a medida que aumenta la temperatura. Aquí tenemos un perno que fue atacado, ¿verdad?
tenemos una tuerca de acero al carbono, esto es acero al carbono, el NOT, y el perno de acero inoxidable. Esto es un arreglo que es subestándar, pero es muy bueno para ilustrar que a nivel visual, ¿verdad? El, la tuerca, vamos a ponerle un color que resalte, la tuerca está más afectada, más perdió. Ustedes ven aquí, es increíble la cantidad de espesor que va perdiendo. A veces, este óxido, esta capa de óxido que no es estable, no es metaestable, tiene mayor volumen, ¿no? Pero a la final, este es un buen ejemplo de acero al carbono más afectado que el perno de acero inoxidable, según lo que está aquí. Quizás no pretendieron hacerlo como ensayo, quizás estaba así trabajando en campo, pero una buena ilustración de ver cómo una metalurgia salió más afectada que otra. Son las 9:03 ya, vamos a ver si terminamos oxidación. Los equipos afectados, bueno, tenemos infinidad de hornos calentadores que están a fuego directo, calderas, donde en la combustión tenemos oxígeno, alta temperatura y metalurgia susceptible para generar esa oxidación a alta temperatura. Y bueno, ya vimos que la apariencia del daño, ¿verdad? Es un adelgazamiento o en inglés se le llama thinning, se escribe thinning, ¿sí? Y bueno, mejora mucho con la aleación de cromo, a partir de 12% de cromo. Y bueno, normalmente vamos a ver una capa de óxido, como vimos ahorita en el perno, que se va desprendiendo. Normalmente no es metaestable. Y bueno, las acero inoxidables presentan una capa delgada de óxido oscuro. Normalmente, esa es la morfología, una capa diferente de óxido que se va desprendiendo y va generando adelgazamiento. Y bueno, la prevención, aleación, ¿verdad? Porque es muy difícil controlar las condiciones de combustión dentro de un horno, dentro de un calentador, dentro de la zona de combustión, de radiación de una caldera, por ejemplo. Entonces, la aleación de cromo, níquel, genera mejor performance contra este tipo de mecanismos de daño. Hay elementos de aleación como el silicio y el aluminio que son efectivos también para este tipo de mitigación de este mecanismo de daño. Y bueno, monitoreo, normalmente una buena termografía, el termoskin, termoparo, termovuelo, esa temperatura de piel de tubo es fundamental para saber si estamos por encima de los umbrales que vimos en la tabla pasada o la termografía también, muy importante. 9:05, creo que pudiéramos solamente comenzar este mecanismo de daño en esta parte, pero creo que mejor didácticamente, para que queden los conceptos, vamos a empezarlo en la próxima clase. Ya terminamos esta clase por el día de hoy. La próxima clase deberíamos culminar todos los mecanismos que faltan y lo que estoy pensando es que si están de acuerdo, no, solamente tendríamos una sesión máximo de 1 hora el lunes para ver las preguntas. Para ver el tipo de preguntas, yo voy a desarrollar la estrategia de respuestas a algunas y le voy a dejar un banco de información. Porque lo importante es que después que ustedes terminen de releer, es que una semana antes del examen resuelvan el banco de preguntas y ya con eso estaríamos más que listos pues para tomar y yo los animo a que se inscriban en la próxima ventana del examen. Entonces, si hay alguna pregunta hasta ahora, eh, este es el momento, estaría abierto a, a alguna pregunta y si no hay, estaríamos viéndonos en la próxima clase del jueves. Ok, entonces, gracias por la atención, espero que descansen y de verdad que agradecido por la atención. Que tengan una feliz noche.
Buenas noches para todos. Gracias, buena noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego.